Pues muy bien, pues gracias nuevamente. El día de hoy vamos a tocar un tema que creemos que es importante para el diseño de sistemas de seguridad IP. Muchas veces damos por hecho y nos ha tocado, tanto a Ricardo como a mí, eh, asesorar algunos proyectos donde las preguntas más recurrentes es, ¿me puedes ayudar para desarrollar un proyecto IP? Tengo cámaras, sensores, teléfonos IP y demás dispositivos, y muchas ocasiones omitimos revisar de manera adecuada algunos parámetros de estos equipos. ¿Qué parámetros? Bueno, pues anchos de banda, el tema de potencia, algunos dispositivos son importantes conocer cuáles son esos requerimientos para que su desempeño dentro de la red sea lo mejor. Entonces, esta sesión que vamos a arrancar el día de hoy tiene como objetivo darles a conocer algunos puntos importantes, desde el diseño de una red de manera muy rápida, que sabemos que tenemos poco tiempo, pero que conozcamos cuáles son los principios básicos de la red, esas características de PoE, las características de ancho de banda, las normativas que aplican y, por supuesto, que conozcan cómo es ahora el diseño de este tipo de proyectos. Entonces vamos a arrancar, primero que nada, un video. Voy a comenzar a compartir pantalla. It's robust. It's the technology supporting hundreds of thousands of IP endpoints globally. It's responsible. It's the innovation preventing several tons of e-waste from entering landfills. It's fast. It's the support with plenty of bandwidth to spare and the capabilities to go farther than ever before. It's secure. It's point-to-point topology, ensuring cybersecurity, reliability, and performance of each and every network. It's simple. It's modernization in the easiest form. It's cost-effective. It's more budget for ROI driving IP endpoints and applications. But most of all, it's smart. Your upgrade should be too. Perdón. Después de este video introductorio, comenzamos con nuestra presentación de manera formal. Y bueno, el título, como ya lo comentaba Gris, era conoce los parámetros mínimos necesarios para diseñar un sistema de seguridad IP. Los conocemos. Mejores prácticas con NBT Firebridge. Y iniciamos con una lámina que tal vez algunos de ustedes ya la han visto en algún momento, pero creo que es importante recalcar este aspecto y es bastante importante, ¿no? El tema de el diseño de la infraestructura. Muchas veces no le damos la importancia necesaria y este es un aspecto primordial en cualquier sistema, ya sea de video, de intrusión, de detección de incendio, control de acceso, datos y demás. 90% de los problemas que se dan en cualquier sistema es porque tenemos un problema precisamente en la red, ya sea en la red eléctrica, la red de datos, la red de comunicación. El 90% es porque no hemos tomado en cuenta algunos parámetros importantes en el diseño de este tipo de sistemas. Nos ha tocado y personalmente me ha tocado escuchar, es que el equipo no funciona, es que el equipo lo saqué de la caja, es que el equipo no sé qué. Es difícil que un equipo falle cuando lo sacamos de la caja. Es difícil que un equipo no funcione cuando ya lo conectamos y no envía video. Es complicado que pasen ese tipo de cosas porque cada una de las marcas y productos tienen una revisión previa antes de salir al mercado.
Y algo que es bien importante es precisamente conocer cada una de las marcas, conocer cada uno de los equipos que vamos a implementar, no solamente a dar por hecho de que, pues es una cámara. Pues, ¿cuál es el desafío de una cámara? Es un teléfono IP. ¿Cuál es el problema de la configuración de un teléfono? O, bueno, ya conozco las redes de datos, ya conozco los switches. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el diferenciador de este tipo de sistemas? Pues hay muchas diferencias entre marcas, entre dispositivos, incluso entre modelos. Y aquí lo más importante que nosotros queremos asegurar es que conozcan cada uno de estos tipos de dispositivos, no demos por hecho nada, no hay preguntas tontas, ¿verdad? Todas las preguntas son válidas, todos aprendemos día con día y creo que esto es algo bien importante y el motivo de este tipo de eventos y iniciativas que está generando nuestros amigos de ADICES. Por otro lado, la agenda del día de hoy, bueno, pues aquí rápidamente es conocer esos parámetros mínimos para diseñar un sistema de videovigilancia IP, que no necesariamente lo tenemos que encuadrar en videovigilancia. Es básicamente porque muchos nos asocian a este rubro, pero realmente puede ser un sistema de video, puede ser un sistema de control de acceso, intrusión, cualquier sistema del Internet de las cosas se puede integrar a este tipo de dispositivos. Una breve introducción de nosotros, redes de datos, algunas soluciones, integración que tenemos con otros equipos, por supuesto en qué mercados verticales pueden utilizar la tecnología de nosotros y algo bien interesante, un caso de estudio que es un caso bastante interesante donde se logra reducir precisamente la cantidad de puntos intermedios de conectividad. Y bueno, durante esta presentación, mi compañero Ricardo Mojica y su servidor vamos a interactuar, ¿sí? Presentando algunos de estos slides. Este caso de éxito que yo creo que les va a hacer mucho sentido. Muy bien. Continuamos rápidamente una introducción sobre NBT. Para aquellos que ya nos conocen, recordarán que NBT es una empresa americana, o fue más bien una empresa americana desarrolladora de tecnología para transmitir video analógico a largas distancias. Esta empresa desarrolló esa tecnología por muchos años, se consolidó en el mercado global, fue referente para proyectos donde se necesitaba transmitir ese video analógico a distancias de 100, 200, 500, 2000, hasta 3000 metros en algunos casos, ¿no? Entonces, video analógico por cable UTP. Sin lugar a dudas, la tecnología va cambiando, va evolucionando. Llegó un punto donde la industria estaba demandando otro tipo de soluciones y necesitábamos tener algunos referentes para la parte IP. Comenzamos a desarrollar algunos equipos, sin embargo, no teníamos un appliance que nos permitiera tener un control total de la red. Es ahí cuando conocemos a la empresa Firebridge, una empresa canadiense, también desarrolladora de tecnología, mucho más joven que nosotros, y estas dos empresas en el 2015 deciden unirse y consolidar lo que hoy somos como MBT Firebridge. Seguimos siendo una empresa desarrolladora de tecnología, ahora con sede en Canadá, con almacén en Ontario y en Chicago, y desde ahí les damos atención y soporte a todos nuestros clientes. Entonces, rápidamente es una reseña. Seguimos siendo de alguna forma un referente para la parte de transmisión extendida de información. Antes era video analógico, hoy son paquetes de datos, es IP, ¿verdad? Y logramos distancias que superan ese estándar tradicional de los 90 a 100 metros. Precisamente las siguientes slides los va a tocar mi compañero Ricardo y él comentará precisamente el diferenciador que tenemos respecto de los switches tradicionales y cuál es la aportación que tenemos en una red de datos como tal. Adelante, Richard. Muchas gracias, Víctor. Sí, pues dando seguimiento más que nada al tema este de qué son las consideraciones, ¿no? Que se necesitan tomar al momento de que queremos diseñar una red y todo aspecto del diseño de una red, de una implementación, sea un sistema de seguridad, sistemas de puros datos, etcétera, un sistema de voz. Es muy importante entender las jerarquías, porque a pesar de que muchos de nosotros, quizás los que nos acompañan hoy, ya entienden las jerarquías de redes, es muy importante entender
¿Por qué existen para empezar, no? O sea, porque debido a cada nivel es los equipos que están disponibles en cada área. Ejemplo, nos ha tocado proyectos donde trabajamos en Norteamérica, con nuestros clientes en Estados Unidos, en Latinoamérica también, y que a veces están tratando de diseñar una red desde cero, o un sistema de seguridad, etcétera, y no entienden a veces la importancia de saber qué tipos de equipos necesito para poder implementar en una sección de una red. Les pongo un ejemplo. Nosotros los que sabemos que el núcleo, el core de la red es el centro de la red, que solamente se encarga del enrutamiento de los altos, ¿no? El enrutamiento de los datos. Aquí se requiere de unidades o switches o equipos que tengan mucha potencia para poder procesar mucha información. Es donde empezamos a ver conexiones de fibra, switches de baja latencia, alta disponibilidad, escalabilidad. Y también vemos la parte que es la distribución, que es otra sección de la red donde ya empezamos a ver las maneras de agregar enlaces, enrutamientos, hacer la parte de VLAN, segmentaciones de red, y la parte de acceso, que cuando platicamos de acceso son los switches o las unidades que nos permiten ya darle el acceso a ese punto IP. Pero ¿por qué es importante entender esta red jerárquica? Porque a veces cuando estamos trabajando en proyectos suele suceder que hay clientes que empiezan queriendo poner una red así de la nada, ¿no? De que vamos viendo qué switch ocupamos, ¿no? Pues vámonos por un switch que con estas capacidades tiene 48 puertos y sabemos que es un switch, ¿verdad? Pero no. Aquí importa mucho entender las hojas de datos, entender qué es lo que ofrece el switch, la capacidad de switcheo, porque hay proyectos donde nos toca que clientes que pusieron un switch porque ellos sabían que era un switch, pero no sabían cuál era la capa de switcheo, y empiezan a haber problemas, ¿no? A futuro de que no, pues es que mira, es que las cámaras se caen, o hay un problema de ancho de banda, o el switch, el procesador del switch está en 100%, ¿verdad? Y el switch está tratando de procesar toda esta información. Entonces es donde se empieza a ver de que, bueno, ¿qué es lo que falla aquí? Falla el ver qué equipos son necesarios para cada sección. No podemos poner un switch core que tenga a lo mejor conexiones de fibra óptica, etcétera, en una parte de acceso. Es posible y va a funcionar, pero no es la mejor práctica. ¿Por qué? Porque a veces estas unidades o estos switches o estos equipos, aparte que son muy costosos, pues no se recomiendan para estos tipos de instalaciones, ¿verdad? Y después hay otros clientes que a veces sí compran un switch y les hace falta el ancho de banda, les hace falta que protocolos de que sea de capa, que tengan capacidades de capa 3, de capa 2, y empiezan a enfrentar estas situaciones, ¿no? Entonces, inicialmente y creo que mi compañero Víctor lo va a platicar más adelante, es una metodología que nosotros llamamos la LAN moderna, donde empezamos por ver las necesidades del punto final IP primero. O sea, ¿qué estamos tratando de lograr? Un sistema de seguridad, por ejemplo. Bueno, sabemos que ocupamos cámaras, ok, tenemos cámaras. ¿Qué requiere la cámara? Bueno, pues no, la cámara, la hoja de datos me dice que es de tantos píxeles, el método de encoding que utiliza, el ancho de banda que requiere, el PoE que requiere, cuánta potencia necesita. Ah, ok, entonces vamos empezando por la jerarquía del dispositivo en el acceso, y de ahí podemos tomar la primera decisión. ¿Qué tipo de switch necesitamos para esta red de seguridad? Bueno, pues entonces vemos que las cámaras tienen estas necesidades. Nos conviene un switch que soporte el tráfico, el tanto tráfico de tantos números de equipos. Bueno, pues vemos esto. El switch nos da el suficiente PoE que requiere la cámara. Bueno, pues también necesitamos algún tipo de protocolo. En la capa de acceso, no creo que ocupemos, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces vamos haciendo un filtro de unidades que se ofrecen, y podemos tomar una mejor decisión de que, este equipo nos va a ayudar aquí, ¿verdad? Ahora después nos vamos a la siguiente parte. Ahora, tenemos nuestros switches con nuestras cámaras. ¿Qué es lo que requerimos de aquí? Ocupamos redundancia, ocupamos hacer algún tipo
de segmentación de VLANs en la red, ocupamos seguridad, firewalls, etcétera. Bueno, pues entonces ya agregamos esa parte y hacemos lo mismo. Vamos filtrando lo que necesitamos en esta capa y distribución y lo mismo lo hacemos en el núcleo, ¿no? Ya que tenemos todo, ya bien que las cámaras, los switches, después los switches de distribución. Entonces, ahora, ¿cómo conectamos toda la red, verdad? Ahora, ¿qué ocupamos? Ya no ocupamos preocuparnos con las cámaras porque ya sabemos que ocupan tanto ancho de banda. Ya no ocupamos preocuparnos por el firewall porque ya lo hicimos en la parte de distribución a la mejor. Ya tenemos la segmentación. Ahora ocupamos enfocarnos en equipos que aguanten, que nos permitan tener redundancia, que nos permita tener soporte de altas cantidades de transferencia de datos. Entonces ya empezamos a ver los switches que sí, de SFPs, fibras de 2.5 gigas, de 10 gigabytes y que nos van a dar van a funcionar como este backbone, ¿verdad? De la red. Entonces, algo que a lo mejor muchos de ustedes ya conocen, muy importante con esto de la LAN moderna que nosotros tomamos. Esta LAN moderna nosotros es en la que nos basamos para poder ayudar a nuestros clientes a moverse hacia sistemas IPs y tomando en cuenta exactamente qué equipos necesitan. Por eso empezamos viendo las necesidades del punto IP. En este caso, NBT FireBridge, nuestros equipos forman parte de la capa de acceso y ahí es donde estamos enfocados en proveer soluciones para nuestros clientes, ayudarles a hacer esas conexiones con esos puntos IP, que son cámaras, que son sistemas de voz, etcétera, lo que requiera una conexión Ethernet, ahí es donde nos encargamos nosotros, ¿verdad? Y es nuestro fuerte en proveer soluciones que nos permitan las distancias extendidas, ayudar a nuestros clientes con ver que nuestros equipos le puedan dar suficiente ancho de banda a la cámara, PoE también, que es muy importante. Y ya la parte de distribución núcleo es donde ya pues nosotros nos integramos con otras secciones de la red para poder dar esa conexión. Otra parte muy importante, algo que Víctor y yo siempre platicamos, es la necesidad de entender los organismos regulatorios. Si no existieran, obviamente, estos organismos, pues hoy en día incluso se ve mucho en los jóvenes a veces cuando salen y quieren vender un proyecto, ¿verdad? Y está excelente, muchos jóvenes se están animando a poder lanzar y a ofrecer un proyecto a un cliente, pero ahí uno se va dando cuenta de que, bueno, ¿cómo es que meto el cableado, no? ¿Cómo es que hago las conexiones, las terminaciones de un cable BNC coaxial o unas terminaciones de RJ45 con un cable Ethernet, un Cat6, etcétera, y el PoE, etcétera? Entonces, conforme se fue desarrollando, pues, todo el Internet, toda esta situación, pues empezaron a existir estos organismos que justamente su función es estandarizar ciertos procesos o estandarizar ciertos servicios o protocolos en las partes físicas, en la parte electrónica, para que se siga un estándar en toda la industria, ¿no? Si los que conocen un poco antes de cuando se estaba desarrollando el Internet, pues había muchas marcas, muchas compañías, tanto gobierno, privada, etcétera, que estaban desarrollando sus propios métodos de conexiones. Usaban cables diferentes, cables seriales para hacer conexiones de red, otros utilizaban otro tipo de cable, y cada uno tenía una manera de integrar una red local. Pero pues ya en estos tiempos modernos, pues la necesidad de que todo se integre en una red global, pues llevó a estos organismos a decir, bueno, el cable con Cat6 y con estos pares y con estos colores, esta forma en el conector RJ45 es la manera correcta, y bajo esos estándares pues se rigen todos los desarrollos. Es muy importante entender estos organismos. ¿Por qué? Porque en los proyectos de hoy, ya como siga avanzando con todas estas nuevas tecnologías de que el Internet de las cosas, que el ancho de banda, etcétera, que todo se está haciendo smart, pues va a ser muy importante saber integrar los protocolos, los estándares que ofrece la IEEE, por ejemplo, que ellos ponen sus casos y dicen, bueno, pues, ejemplo, el Ethernet, ¿no? El Ethernet y el cable con no debe superar los 100 metros, porque nosotros decimos, y bueno, está bien, pero ¿qué pasa? Que muchos de estos estándares hasta la fecha se siguen modificando. Entonces, hay muchos productos en la industria hoy en día que ofrecen tecnologías que ya están mucho más avanzadas y los estándares todavía se están regulando,
¿verdad? Es un caso muy famoso que aquí nos hacen unas preguntas siempre a Víctor y a mí con nuestros productos, exactamente porque nuestros productos, pues como saben, unos provee Ethernet y PoE a distancias extendidas hasta los 610 metros, 1800 metros. Y después a veces nos preguntan nuestros clientes, oye, pero ¿cómo le hago yo para certificar este estándar, ¿no? O sea, ¿qué hago para que el cliente o el proyecto entienda de que esta solución se rige bajo algún tipo de estandarización de unos de estos organismos, como vemos aquí, que es la AIA, la IEEE, la ITU, la ISO, etcétera? Y la pregunta es sencilla, a veces es cuestión de investigar. Bueno, pues mira, nosotros nos alineamos bajo este estándar que está bajo la ISO, pero que todavía la IEEE lo está tratando de integrar o está actualizando el estándar, ¿no? Y esto siempre va a ser muy importante en tomarlo en cuenta en los proyectos. Como saben, pues la práctica de hoy es que si entendemos en realidad qué se requiere para desarrollar estos proyectos. Y esto es una parte fundamental porque es la forma en que nosotros garantizamos que nos estamos rigiendo bajo lo que estas organizaciones dicen y que también nos facilita al momento de que queramos nosotros adquirir unos equipos en las partes de soportes, porque a veces los equipos nos dicen, ¿no? Digamos, un switch de una marca te dice, no, pues es que no estás siguiendo este tipo de estándar, ¿verdad? Pero, bueno, pero sí, pero no solamente la AAA lo dice, también la ISO dice que puedo hacer esto, hay un estándar aquí y diferentes formas, ¿no? Entonces, son organismos que nos ayudan, nos proveen información que al saber, al seguir estos tipos de recomendaciones, pues sabemos que va a funcionar estos sistemas, ¿no? Uno de los más importantes que vemos nosotros o con los que trabajamos y, bueno, que seguimos nosotros es el TIA o el AIA, para la parte de implementaciones en edificios, también como los de la IEEE, que son para la parte de conexiones, ¿verdad? Entonces, pues, tomamos un ejemplo, algo muy importante y para los que nos acompañan. Y la EIA o ETIA es un conjunto de estándares que establece las pautas para el diseño y construcción de las infraestructuras de telecomunicaciones en edificios comerciales. Imagina que es un mapa de carreteras que te indica cómo instalar los cables, equipos y espacios necesarios para que tu edificio tenga una red de comunicaciones eficiente y flexible. Ahora, en los proyectos, dependiendo del proyecto, ustedes a lo mejor se han dado cuenta en la experiencia en el campo, a veces ustedes entran a un edificio y ven algún tipo de cable que está colgando ahí, ¿no? Está pasando un cable por un muro y dices tú, bueno, pues, o sea, ¿cómo está, cómo diseñaron esta parte de la red, ¿no? Y el cliente, pues el cliente le preguntan a veces, que me ha pasado a mí, oiga, ¿y quién le recomendó hacer este tipo de cable, esta instalación? No, pues el equipo que me instaló el proyecto y hacían agujeros en la pared y así lo pasaron. No, no, pues es que no está bien y ya le empiezas a cuestionarlo un poco de que, bueno, ¿qué pasa si el día de mañana quieres a lo mejor abrir otra bóveda a un lado o un cuarto y quieres tumbar ese muro, ¿verdad? Quieres tumbar ese muro, quieres hacer una modificación a la infraestructura, pero ya tienes todo tu cableado pasando por ahí, toda tu infraestructura, vas a verte muy afectado, ¿no? Vas a tener que desinstalar equipos, a lo mejor tener que jalar el cable, sacarlo, o si los que están construyendo no saben, pues van a cortar el cable, ¿no? O van a hacer algún daño a la propiedad y van a hacer un daño a la propiedad eléctrica y también a la infraestructura. Y aquí es donde entran estas regulaciones, estos estándares que es muy importante seguir. No solamente es ir a un proyecto y decirle al cliente, no, pues te voy a pasar aquí por aquí un cable, otro por acá en la esquina, le pongo unos tornillitos para que no se mueva el cable y ahí quedó, ¿no? Si nosotros empezamos a meter estos tipos de metodologías, estos estándares, ahora como lo podemos ver con la EIA, sabemos que ellos tienen maneras de recomendaciones de cómo instalar cableado, cómo instalar equipos, por qué tipo de closets, si podemos ponerlo de manera vertical, paralelo, ¿para qué? Porque nos permite realizar cambios y actualizaciones en la red con facilidad. Tenemos la oportunidad de que se adapte la red a las necesidades cambiantes del negocio. Interoperability, como le dicen, garantiza la compatibilidad con diferentes equipos y tecnologías y la durabilidad.
Entonces, no sé ustedes, pero a mí sí me pasa muy seguido porque es un aprendizaje que nosotros vamos a un lugar y ustedes incluso, es muy importante, ¿no? Lo hacemos de chiste que a veces te toca un proyecto que no es tuyo, que algún equipo de otra empresa a lo mejor lo trabajó y ahí es donde te das cuenta de que, wow, o sea, qué cambio hay en la forma en que un equipo piensa que a lo mejor no está muy adiestrado en estos estándares y se nota en el trabajo, en la calidad del trabajo. Vas tú y el cliente enfrenta nuevos problemas. El proyecto tiene una necesidad de cambiar y de modernizarse, pero gracias a que se realizaron esas instalaciones de manera incorrecta o no se siguieron estandarizaciones, vamos a batallar, ¿no? Le dices al cliente, el cliente, no, pues ya no me quiero animar, es que vas a tener que hacer esto, ¿no? Y me va a salir muy costoso. Bueno, y se termina. Si desde un inicio podemos tomar esto en cuenta y entender de que, bueno, si el estándar dice que puedo yo meter el cable de esta manera, ¿para qué? Para si en el futuro el cliente, etcétera, bueno, pues lo puedo hacer, ¿verdad? Y empezamos allá, bueno, a pesar de, a ver, discúlpeme que está sonando algo aquí. A ver, ahí está, hay una disculpa que está sonando un teléfono. Entonces, sí, pasan estas cosas, seguimos los estándares y nos va a permitir, bueno, ganarnos la confianza del cliente y también poder ayudarlo a que siga creciendo ese proyecto. Nosotros lo que queremos siempre es apoyar a nuestros clientes a que vuelvan con nosotros y nos digan, ¿saben que el cliente quedó satisfecho? Y están buscando la segunda fase con ustedes o con nuestros equipos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de dar esas opciones, informarlos de que, bueno, hacemos esta recomendación, ¿para qué? Para que si en un futuro tengan que esa necesidad de crecer, puedan hacerlo. Y no de que, bueno, pues te voy a pasar más cable por afuera, es que no hay manera de hacerlo y pues nos evitamos esos problemas, ¿verdad? La EIA, TIA 569, muy importante para el que le interese entender, sí les va a ayudar mucho y nos va a ayudar mucho en estos proyectos. Víctor, si pudieras, por favor. Otra parte que es la parte del cableado, lo que les mencionaba. Aquí vamos a ver un ejemplo de lo que es la norma, la 568A y la 568B, pero recordemos que en la industria cada vez sigue habiendo más tipos de cables, incluso con nuestras soluciones, los que conocen nuestra solución de coaxial, ¿verdad? Hay clientes que están haciendo que a lo mejor están arreglando un cable coaxial, le van a poner un conector BNC, pero no están siguiendo las recomendaciones que se requieren de cómo pelar el cable, cómo instalar el conector, etcétera. Y después tenemos fallas de que donde hay un cortocircuito, clientes que nos llaman y nos dicen, oye, pues es que estoy conectando el coaxial y están saliendo chispas, ¿no? Al momento de hacer contacto con el conector BNC y es, no, espérate, algo está mal, ¿qué estándares está siguiendo? Bueno, pues no, yo nomás lo estoy diciendo a como ser. Bueno, no, bueno, pues hay una forma que dice que tienes que cortarle cientos milímetros a lo mejor al aluminio, que le tienes que rebajar cierto milímetro al plástico y al cobre, etcétera. Entonces, hay modelos que tenemos, estándares que tenemos que seguir. Y al igual que con el UTP, que lo estamos viendo aquí, la EIA y TIA, pues nos da estas dos normas, ¿no? Que las 568A era un estándar que se utilizaba mucho en Europa y en algunas regiones de Asia y nos permitía dar nos decía cómo teníamos que poner cada par en los pines del conector RJ45. Después vemos el 568B, que es el estándar más utilizado a nivel mundial en la actualidad y especialmente en América del Norte, y es que utilizamos, que es que los que han hecho cables, que el naranja, etcétera, así. Entonces, no es que no vaya a funcionar, incluso si ustedes hacen un cable 568A, y lo conectan en dos equipos aquí en México, pues va a funcionar, ¿no? Al final de cuentas es cobre. Y hoy en día los switches ya tienen tecnologías, incluso algo que antes nos preguntaban, y no sé si algunos de ustedes recuerdan, antes hacía mucho la pregunta de que también, oye, ¿qué tipo de cable uso? Un cable straight through o un cable crossover, ¿no? Porque voy a conectar switch con switch, etcétera. Y bueno, pues en esos entonces los equipos no tenían forma de conocer cómo estaban conectados y se ocupaba tener un cable con la polarización correcta en los pines para poder que se comunicaran los dos switches. Hoy en día, pues gracias a la tecnología y los protocolos, etcétera, pues ya los switches cambian o implementan tecnologías. ¿Para qué? Para que puedan comunicarse y entender de que, bueno, pues no somos un cable straight through o crossover, etcétera, pero
vamos a mantener una comunicación porque tienen cierta tecnología como el auto MDIX que les permite comunicarse, incluso cuando el cableado no está en las posiciones correctas, ¿verdad? Entonces, eh, eso suele ser una cuestión de preferencia personal o una decisión técnica. Usualmente, como ya se está estandarizando estandarizado la 568B, pues es lo importante de que si quiero mantener que el siguiente equipo que vaya y trabaje en el cableado o meta nueva cable, que también siga esa misma estandarización, ¿no? Para evitarnos este problema. Excelente. Este es un tema muy importante este tema del POE, porque aquí sí es donde mi estimado Víctor y yo trabajamos mucho y con nuestros clientes en el tema del POE. ¿Por qué? Hay clientes y hay proyectos donde tenemos a un cliente que le está ofreciendo a su proyecto un switch con capacidades de POE altísimas, ¿verdad? Y que a veces nos toque, ¿y qué estás alimentando, no? No, pues es que estoy poniendo un sensor o un strobe LED, un intercom, etcétera. Em, bueno, pues, ¿y por qué estás metiendo un switch de 30 vatios, verdad? ¿Por qué estás metiendo un switch de 60 vatios o un inyector, etcétera? Si no se requiere, ¿no? No, pues es que para el POE, etcétera, para que haya suficiente POE. Bueno, no. POE, si los equipos ya ofrecen un cierto estándar de POE, tenlo por seguro que lo va a ofrecer. No es de que, no, pues es que por si que le falte POE, la energía. No, no, no. Por eso existen los estándares. Si el switch dice que se rige bajo un estándar de POE, AT o AF, es porque fue regulado, fue revisado, inspeccionado para proveer exactamente lo que dice la hoja de datos. Entonces, aquí es donde se pierden a veces muchas oportunidades porque al ofrecerle a estos proyectos switches que a lo mejor tienen muchas capacidades o como lo platicamos anteriormente, que no forman parte de esa capa de acceso o distribución, bueno, pues estamos nomás metiendo lo que requiera, lo que pensamos que requiere el proyecto, pero no. Cuando empezamos a ver la LAN moderna, hay estandarizaciones, hay equipos, como mencionamos que hay equipos IP, cámaras, controles de acceso, switches, computadoras, access points, que ya vienen y te dicen, bueno, pues yo me rijo bajo la IEEE 802.AF. Entonces, al AF nosotros sabemos que el AF, bueno, pues significa que el estándar de la IEEE AF es de la clase 1 que provee de 4 vatios a la clase 3 que son 15.4 vatios o los 13 vatios también, dependiendo del tipo de pares. Entonces yo sé que ese dispositivo requiere esa clase de POE. No le voy a ofrecer al cliente un switch que me dé otra clasificación de POE porque no lo necesita. Ahora, cuando empezamos a ver el conjunto de estos tres protocolos o estos estándares, que es el AF, AT y BT, que el BT es el más nuevo, es donde empezamos a enfocarnos en el punto IP, ¿verdad? Y aquí es donde, como les mencionamos, Víctor y yo trabajamos con nuestros clientes para ver que nuestros switches se adhieran a este protocolo. Hay clientes que a veces nos llaman y nos dicen, tengo un switch de cierta marca que me levanta la cámara. La cámara está encendida, pero la cámara me está dando un error de que insuficiente potencia, ¿no? Pero el switch me está dando 50 vatios o 60 vatios, pero la cámara dice que no ocupa 45, etcétera, y no funciona. Bueno, pues y les preguntamos, a ver, ¿qué tipo de negociación provee el switch? No, pues es un switch que permite puro BT para equipos de high power. Ah, bueno. Entonces, si tu cámara es AFAT y el equipo nomás ofrece a lo mejor una negociación BT, pues no va a funcionar de manera correcta, ¿verdad? No creo que suele ser el caso porque ya son backwards compatible, que trabajan con el switch baja y trata de negociar, pero sí hay estos problemas en la industria donde no le tomamos importancia a esto, de que, bueno, pues sabemos que el switch está a 30 y pues va a levantar la cámara, ¿no? Pero bueno, sabes si lo necesitas, sabes si necesitas más POE, y aquí es donde viene la parte de la negociación. Eh, hay unos, eh, hay unos equipos de unas marcas, no las voy a mencionar las marcas, pero a lo mejor les ha pasado a ustedes de que lo conectan, ¿verdad? Lo conectan a la red y en papel todo se ve bien, pero no levanta la cámara o levanta y le falta power. ¿Y qué pasa? Bueno, hay formas en que se negocia la potencia.
No nomás es conectar el cable y si el switch me dice que manda 30 watts y ay, la cámara ocupa 15, va a funcionar. No, porque ha pasado. Y hay unas cámaras que manejan la potencia en diferentes pares, ¿verdad? Entonces aquí vemos que el POE y el POE Plus dice que aquí se manejan el par uno y el par 2, etcétera. El High PoE en los 4 pares. Y a veces unos equipos negocian de manera diferente. Aquí es donde entramos a un tema que hoy no lo vamos a ver, pero que el modo A y el modo B de negociación, ¿verdad? Donde el switch va a decir, a ver, yo soy el Switch y negocio en el puro modo B, y la cámara es modo A. Entonces la cámara está esperando de que, bueno, pues a mí me van a mandar el POGO en el par 3 y 4 porque yo estoy en el modo A, ¿verdad? Y el Switch está levantando en el modo B y pues siempre hay esa falta de compatibilidad y es donde tenemos que nosotros ser responsables y hablar con los proveedores. Es un dato muy importante que a veces no lo veo en las hojas de datos y nos pasa con nuestros clientes donde ponen una cámara y la cámara no levanta, ¿verdad? Nosotros tomamos la responsabilidad como marca de hablar con esta otra marca de la cámara y a ver, oye, en tu hoja de datos no veo en qué modo negocia esta cámara, ¿verdad? ¿En qué pares recibe el POE? Y ya nos dice, está en estos pares, en el modo A. Y ya nosotros como que, bueno, pues nuestros switches no están habilitados para el modo A. Y lo que hicimos nosotros es que nos adaptamos y sacamos una versión de firmware para poder actualizar estos adaptadores para que puedan negociar de estas maneras que lo permiten los dispositivos. Entonces, al momento que ustedes vayan y elijan estos equipos, no importa si sea un sistema de voz, un teléfono IP, un intercom, una cámara, es importante siempre entender con exactitud qué requiere y en qué modo negocia el switch, etcétera. ¿Va a funcionar? Sí, van a funcionar. No, voy a ocupar un inyector, sí. Incluso los inyectores, hay unos inyectores que funcionan y otros que no funcionan. Si nosotros lo vemos a primera vista, pues sí, pues el conector y va. Pero al fondo no hay una negociación correcta, ¿verdad? Entonces, muy importante, algo que nosotros, Víctor y yo, pues nos gusta mucho platicar con los clientes al momento de que ofrecemos nuestros productos. Siempre les preguntamos qué cámara vas a utilizar. Es una pregunta, casi es la primera pregunta que le hacemos a nuestros clientes. ¿Qué cámara vas a utilizar? ¿Verdad? No, pues es una cámara Axis, Avigilon, etcétera, ¿verdad? ¿Y qué modelo? Ese es modelo. ¿Y cuántos watts ocupa? Y a veces los clientes nos dicen, no, pues yo creo que sí levanta. Es que es una cámara muy chiquita. No hay clientes que nos dicen, es una cámara domo, no creo que ocupe mucho, no creo. Y es como que, a ver, Inge, ¿cree o está seguro que no ocupa, verdad? Y no ocupa. Y entramos a la hoja de datos y es una domo, pero es una domo de 17, 18 watts. Y, no, hombre, es que el switch que tenía es un switch de AF, nomás da los 15 vatios. Bueno, pues entonces, ¿y en qué modo negocia? No, pues no sé. Bueno, entonces son estándares que nos van a ayudar, les van a ayudar a ustedes a entender mejor y que se lleven una mejor experiencia, ¿no? Siempre es mejor quedar con esos proyectos y que ellos entiendan de que, bueno, pues no me falló nada. Y pues, bueno, todo muy sencillo, ¿verdad? Adelante, mi estimado. Muy bien, Richard. Muy bien. Por aquí nos preguntan que sería importante mencionar qué marcas tienen estas referencias, pero la verdad es que es difícil también mencionarlas, ¿no? Sobre todo la recomendación, y lo colocamos aquí en el chat, muchas veces esta diferenciación que se necesita, como lo comentaba Richard, viene marcada en las hojas de especificación y en algunos casos los mismos fabricantes están recomendando sus propias soluciones de alimentación o ya la tienen integrada, porque también me cabe señalar que cuando estábamos cambiando de AT a BT, no existía esa normativa y muchos fabricantes necesitaban mayor potencia. Entonces cada quien empezó a hacer su propia estandarización. Llega la norma BT, pero ya existía una gran cantidad de dispositivos que estaban diseñados con su propia normativa, una normativa interna, por llamarle de alguna forma. Entonces, ¿cómo saber que algún producto se rija bajo un estándar propietario o diferente a los que estamos viendo? Esas marcas normalmente
sugieren sus propios dispositivos de alimentación. Son pocos, realmente sí. Yo no me he encontrado con una gran cantidad de modelos o de equipos, pero sí es importante mencionarlo. Lo que dice Richard, a veces pensamos que sí podemos alimentarlo, pero el problema es la negociación que se realiza. Bueno, vamos a continuar aquí con la presentación. Lo que comentaba Richard también hace unos instantes, el tema de la LAN moderna, cuando hablaba precisamente de las redes jerárquicas de datos. Anteriormente se visualizaba un entorno de desarrollo de las redes de adentro hacia afuera, donde lo principal o lo primordial era precisamente el switch core, posteriormente los de distribución y posteriormente los de acceso. Hoy esa concepción ha cambiado. Hoy necesitamos visualizar cuáles son los requisitos de esos puntos finales, llámese cámaras, sensores, telefonía, iluminadores LED o cualquier otro tipo de dispositivo del Internet de las Cosas. ¿Cuáles son esos requisitos que necesita para poder funcionar de manera adecuada? En ese sentido, la concepción para realizar una red de datos ha cambiado. Hoy la LAN moderna que se le conoce es un término relativamente nuevo, tendrá 4 o 5 años. Habla precisamente que para desarrollar este tipo de infraestructuras se deben primero de hacer un diseño de afuera hacia adentro, considerando precisamente los diferentes puntos finales que permita en algunos casos reutilizar la infraestructura existente. Hay muchas infraestructuras, hay muchos lugares donde se implementaron con cierto tipo de cable y poder hacer un cambio de tecnología es difícil. Es por eso que tenemos que visualizar este tipo de dispositivos que permiten reutilizar cableados, reutilizar infraestructura y en ese sentido, bueno, pues son ambientalmente también responsables, un término que también está muy en boga hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, es muy importante visualizar estos aspectos que comentaba Richard, el tipo de dispositivo, cuáles son el POE que utilizan cada uno de ellos, las negociaciones, los estándares, cuál es el factor distancia. Y bueno, en ese sentido, ahí viene precisamente la aportación de nosotros, ¿verdad? El tema de lograr esa transmisión extendida, permitiendo no solamente llevar la información desde el equipo IP hacia el switch, sino librando esas limitantes que normalmente se tienen de acuerdo a los estándares tradicionales. Sabemos que el estándar EIA-TIA 568C nos habla de esos 90-100 metros. En el caso de NBT, podemos llevar esa distancia hasta 18 veces el estándar tradicional. Hay diferentes tipos de soluciones. Aquí los estamos ya viendo en pantalla y por eso es muy importante visualizar de primera mano cuál es el equipo que vamos a instalar. Seguramente una cámara tiene ciertos requisitos de red, sobre todo por el tema de ancho de banda, en algunos casos incluso por el tema de potencia. Cuando hablamos de esas cámaras que son PTZ, que tienen infrarrojo o que tienen otro tipo de tecnología, van a requerir mayor cantidad de potencia. Entonces, ahí es importante que nosotros visualicemos qué es lo que vamos a implementar, cuál es el equipo IP que vamos a colocar en cada punto y esto nos va a permitir desarrollar una estrategia de red que más adelante pueda crecer, que podamos integrar nuevos elementos y que esto no nos impacte en el diseño inicial de la red. ¿Ok? Tenemos diferentes opciones desde cable de un par de hilos, como lo estamos viendo aquí en pantalla, utilizar cable UTP desde categoría 5E, 6 o 6A, e incluso utilizar cable coaxial. Tenemos algunos casos donde hemos logrado reutilizar esas infraestructuras ya existentes. No son pocos, realmente les puedo comentar que la tecnología entre UTP y coaxial van muy de la mano, porque en UTP visualizamos normalmente proyectos que nacen desde cero. En el caso de coaxial,
podríamos pensar que son pocos los proyectos donde se utiliza cable, y la verdad es que no es así. Hay muchos proyectos hoy por hoy donde se puede acelerar el cierre de la venta reutilizando precisamente la infraestructura existente. Muchas veces nos aferramos a cambiar el cableado y eso es precisamente lo que encarece estos procesos de cambio, estos procesos de migración. Migrar tecnologías no necesariamente implica cambiar lo que ya tenemos, podemos reutilizar. Eh, Tenemos algunos casos donde, y hoy día tengo un caso precisamente donde el cliente quiere migrar de manera paulatina y una propuesta de alguna empresa fue, a ver, primero, ¿qué te parece si te pongo tus cámaras con un encoder? Y el encoder lo conecto ya a un equipo de grabación IP. Podríamos pensar que es una buena alternativa. Sí y no, porque al final vamos a seguir manteniendo la misma resolución de imagen. O sea, realmente no le hemos hecho nada, únicamente hemos cambiado el método de grabación analógico por un IP y estamos introduciendo un elemento que a la postre va a quedar desechado. O sea, el encoder que cambia de una tecnología analógica a IP, más adelante ya no va a funcionar, ya no va a servir. Después nos decía este cliente, bueno, una vez que se vaya dañando una cámara, la voy cambiando y lo vamos integrando de manera directa al switch, perdón, al NVR. Pues, ¿sí? ¿Y y cuánto tiempo te vas a tardar en que se dañe la segunda cámara, la tercera cámara? Y ustedes saben que la tecnología va cambiando, va evolucionando. En 3, 4 años, 5 años, la primera cámara que se instaló seguramente ya es obsoleta. Entonces, aquí lo que tenemos que visualizar con los clientes es hacer precisamente una labor de consultoría mucho más profesional, mucho más efectiva, sobre todo visualizando este entorno de obsolescencia que se da en los equipos. Yo creo que es importante hacer esa consultoría de manera, tomarnos el tiempo adecuado para poderla desarrollar. Para este cliente, por ejemplo, vamos a enfocarlo de una forma diferente y eso es lo que estamos visualizando con él. ¿Por qué no, en lugar de que tú de manera faseada vayas cambiando de una en una las cámaras, ¿por qué no visualizas migrar mejor cierta cantidad de sucursales, pero una migración completa que te permita tener la sucursal de la 1 a la 15 o de 1 a la 30, por ejemplo, todas completamente IP? Los recursos, bueno, vamos a reutilizar tu cable. ¿Eso qué me implica? Bueno, que tal vez una sucursal de 15, 20 cámaras la migres en 2 noches, versus que vayas a una sucursal 15, 20 veces a cambiar una cámara o 2 cámaras, ¿sí? Y las vayas integrando a un grabador IP, que tengas que destinar gente para que cambie el cableado por cable UTP y estés en una sucursal, estés presente más de 3, 4 veces. Realmente no creo que sea factible, no creo que sea costeable ni para el cliente ni para ustedes. Entonces, a veces hay que enfocar los proyectos de una forma diferente, desde una perspectiva distinta. Si tenemos la posibilidad de reutilizar infraestructuras, ¿por qué no migrar todo en una sola exhibición? Y tal vez el paquete de migración lo hacemos más pequeño, lo hacemos en fases, pero ahora solamente vamos a pararnos una sola vez en cada una de las sucursales y no cada vez que se dañe una cámara. Yo creo que visualizar las soluciones desde un enfoque completamente diferente. Eh, por supuesto, quiero tomar nuevamente aquí el aspecto de la normativa. Richard habló de la 568, de la 569, habló de la IEEE 802.3 AFAT, pero para la parte de transmisión extendida, y también lo mencionó Richard, las, las normas van evolucionando, van cambiando constantemente y se van adecuando a nuestros entornos. La 802.13G es una normativa que nos habla precisamente de la transmisión extendida de datos y de potencia.
Esto nos permite en un momento dado transmitir Ethernet a largas distancias, 200, 300, 500, 1000 metros, con alimentación PoE. Entonces, esto es una normativa. Preguntábamos qué pasa con la certificación de cables. Esta es precisamente una de las normas que ya está incluida dentro de los FLUC para lograr esa transmisión por encima de los 90-100 metros. El FLUC no solamente trae una o dos normas, trae una gran cantidad de normas que se pueden verificar. Es cuestión de seleccionar, es cuestión de colocar el elemento en el lado opuesto del cableado y conectar el FLUC en el otro punto. Con eso se verifica precisamente que las normas se cumplan. Y algo bien importante, mucha gente nos dice es que en el UTP son 90-100 metros. No, no es así. Podemos lograr distancias extendidas utilizando o visualizando otro tipo de normativas. Hay muchos fabricantes de cable que incluso hablan de sus soluciones de transmisión extendida. La garantía del cable no se pierde. Finalmente, estas normativas existen, no se desarrollan productos, o por lo menos nosotros no desarrollamos un producto bajo un estándar propietario, nos vamos sobre las normas y esto creo que es algo bien importante para todos ustedes, que tengan la certeza de que los equipos van a funcionar por largo tiempo, que se van a poder integrar nuevos dispositivos y que van a estar normalizados, que eso yo creo que es, o estandarizados, que eso es algo que bastante importante. Por supuesto, integrar diferente tipo de tecnologías, no solamente cámaras. En algún momento a nosotros nos tipificaron mucho en la parte de video, porque de ahí nace NBT. Surge para la parte de video analógico a largas distancias, pero hoy que estamos en este mundo IP, en este mundo del Internet de las cosas, podemos integrar prácticamente cualquier tipo de tecnología. Por ejemplo, Avilo, estas cámaras de video que tienen diferente tipo de modelos, diferente tipo de alcances, de lentes, de mini domo, multisensor, cámaras PTZ, se pueden integrar perfectamente a la tecnología de nosotros. Lo mismo pasa con los sensores, la parte de telefonía, la parte de voceo, que también es algo bien interesante y son equipos que también están manejando nuestros amigos de Adidas hoy por hoy. Monitores, también, fíjense que también este es un aspecto importante. Monitores para señalización o para visualización de eventos. Hay muchos que son IP, hay muchos que son 802.3 AF o AT y se pueden conectar directamente a los equipos de nosotros sin mayor problema. Por eso es importante conocer modelos de los equipos IP y cuáles son esas características principales para poder diseñar un proyecto de manera adecuada. Y esa es parte del mensaje que queremos dejar el día de hoy. No nos limitemos en que, es un equipo IP, va a funcionar. Ya lo comentó Richard. Tenemos que analizar todos los aspectos de ese dispositivo, leer esa ficha esa hoja de datos donde vienen aspectos fundamentales. Uno de ellos es alimentación, cuál es el tipo de PoE que manejan, y la otra es cuáles son los recursos necesarios de red, ancho de banda, que nos va a demandar el equipo. Todos estos equipos que estamos viendo en pantalla tienen su hoja de especificación, tienen estos datos claramente identificados y con eso podemos comenzar a desarrollar un proyecto integral, no solamente de video, no solamente en la parte de voceo o en la parte de telefonía, todo esto lo podemos integrar en una red sin mayor problema, ¿sí? Y lo más importante, como son equipos IPs de diferentes marcas, NBT es agnóstico en ese sentido. Nosotros no tenemos ninguna limitante en el tipo de dispositivo y en la marca de dispositivos. Esto es algo fundamental y esto es algo que ustedes deben de tomar en consideración. Sabemos que hay muchas marcas que tienen sus propias soluciones. Muchas de ellas hablan de lograr también transmisiones extendidas, pero con cierto modelo de equipos, porque están casados con marcas. En este caso no es así. Somos agnósticos, podemos integrar diferentes marcas, diferente tipo de soluciones. Y esto, sin lugar a duda, a ustedes les ayuda precisamente en cualquiera de los mercados verticales que ustedes se manejen, llámese retail, industria, transporte, educación, en cualquier tipo de mercado vertical.
se hace necesario muchas veces el tener soluciones que integren diferente tipo de sistemas, diferente tipo de dispositivos en una sola red y no tener una red independiente para video, una red completamente independiente para telefonía, una red para la parte de sensores. Todo esto se puede integrar en una sola red, ¿sí? Y, por supuesto, se puede utilizar prácticamente en cualquier vertical de negocio. Los que nos han seguido en otro tipo de eventos como estos que desarrollan nuestros amigos de Adices podrán haber visualizado que en México, en la banca, en la industria, en la parte de retail, en la parte de gobierno, en muchas de estas verticales, la solución de NBT es factible para poder integrar soluciones diversas de diferentes fabricantes, de diferente tipo de equipos. Adelante, Richard. Sí, aquí hay una pregunta aquí en el chat, creo que Grisel, ¿verdad? Sí, Lo hola. captó. Ujú. Tenemos dos preguntas. Pregunta Roberto Consist, ¿qué sucede con las implementaciones certificadas de cableado estructurado que el cliente ya pueda tener integradas? Esa sería la primera pregunta. Ujú. Sí, bueno, esa es una excelente pregunta. De hecho, creo que la pregunta llegó un poquito antes de que Víctor llegara. En la parte que Víctor nos comenta de que, bueno, que hay muchos estándares, ¿no? E incluso platicó el estándar CG, que es uno de los estándares que vemos de que a lo mejor muchos no lo hemos implementado, no la conocemos todavía, pero que si nosotros la buscamos ahorita en la página de la IEEE, vemos cómo está pasando por ciertas revisiones hasta la fecha, pero que ya está permitiendo que la parte de voz, cierto ancho de banda a distancias de más de los 100 metros, ¿no? En el caso, Roberto, de qué pasa en esas situaciones donde el cliente ya tiene ese cableado estructurado, bueno, entendemos que sí hay proyectos donde se certifica el cableado, se le hace la recomendación al cliente a veces de que no, pues te certifico esto y está certificado. Y en esas situaciones, siendo muy honestos, a veces es muy difícil ya poder moverse hacia que empiecen a implementar otro tipo de estandarización y más si se le ofrecieron siempre en el contrato, etcétera, ciertas de que, bueno, pues yo te lo certifico, está certificado, etcétera, sí, y que va a funcionar y que te doy cierto apoyo con el cableado, porque, etcétera, ¿verdad? Eh, Entendemos esos proyectos, de hecho son unos retos y a veces es muy difícil que ese tipo de proyectos ya no permita el acceso a otro tipo de solución, otro tipo de estandarización a lo mejor. Y pues bueno, en esos casos somos honestos y decimos, bueno, pues va a ser muy difícil por el tema de que ya están siguiendo una metodología, una cierta estandarización y no, a lo mejor el proyecto no lo permite, no permite que se adecue a lo mejor a otro tipo de estándar y ahí lo reconocemos. Esta plática de las normativas y las diferentes estandarizaciones que se están desarrollando son enfocadas para que las entendamos y para que veamos de que, bueno, al momento de desarrollar un proyecto que a lo mejor sí me permita a lo mejor adecuar otro tipo de estandarización, pues hay que buscar, a ver, NBT, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué se rigen? Bueno, pues le ofrezco al cliente, mira, ahí ustedes se rigen bajo ese tipo de estándar, este es los protocolos que lo utilizan en el switch o la señalización de Ethernet, ciertas frecuencias lo utilizan de esta manera. Si esos proyectos lo permiten, pues sí se pueden hacer. Pero, como te menciono, Roberto, sí hay casos donde nos tocan que el cableado ya está estructurado, ya está certificado, etcétera, y solamente se permite eso. Y ahí es donde decimos, bueno, pues que se mantenga de esa forma porque ya lo están desarrollando un proyecto o ya se desarrolló de esa manera y está bien, ¿verdad? Pero para los proyectos nuevos o diferentes proyectos que sí lo permitan, pues que empezamos como instaladores, ¿verdad? Como ingenieros de empezar a ver de que, bueno, yo veo qué otras soluciones puedo integrar que a lo mejor no se adecúen exactamente a esto, pero que sé que le va a ayudar al proyecto, a este cliente y bueno, pues que tanto va a quedar satisfecho como él y como a lo mejor me piden que vuelva a otra fase, etcétera, porque pues sabemos que le puede adecuar otro tipo de estándar. No sé si respondo mucho a la pregunta, Roberto, pero lo que sí te decimos, tanto Víctor y yo, hay proyectos donde trabajamos que esta es la situación y pues no, a lo mejor a veces nosotros no avanzamos con dicho proyecto porque están ellos ya certificados con eso. Pero para los que sí se pueden adecuar,
estamos disponibles, tanto nosotros como cualquier otra tecnología de otra marca que también ya se estén rigiendo bajo otros estándares en la industria. Em, en la siguiente pregunta aquí de, creo que apoyo inmediato en informática, creo que tengo el nombre. La pregunta es, en el caso de cambiar de telefonía analógica a IP, ¿cuáles son los principales aspectos a considerar en una red existente 5E? Fíjense que esta es una pregunta muy buena porque regresamos al tema que estamos platicando de la LAN moderna, ¿no? Y qué equipos me van a ayudar a lograr esta modernización analógica IP. Requiero yo sacar cableado porque es la industria, es la práctica, ¿no? Hay muchos clientes que tienen los sistemas PBX, los Nortels, de Toshibas, etcétera, de hace unos años y que siguen en la parte de analógica. El ejemplo muy claro que Víctor y yo siempre analizamos y platicamos con nuestros clientes, nuestros proyectos, es los hoteles, ¿verdad? Usted va a un hotel y hasta la fecha va y hay un teléfono analógico. Y como dicen, ¿no? Como dicen en inglés, de que si funciona, no lo toques o que no le muevas, pues no lo cambies. Pero ya hay muchas, ya hoy los clientes dicen que no, pues es que quisiera que hubiera una solución, un IVR, un sistema de IVR digital o con software y que yo le pueda hacer modificaciones a como yo necesite para mi negocio, pero no lo puedo hacer con lo que tengo actualmente. ¿Qué consideraciones ocupamos? Bueno, ¿qué requiere el cliente? Como empezamos, ¿verdad? Va a requerir teléfono IP, es una, ¿ok? ¿Qué tipo de teléfono? Ocupa un teléfono sencillito, ocupa un teléfono con que soporte tanto voz y video porque traen cámaras de conferencias. Bueno, pues es otra consideración. Todos estamos viendo lo del punto IP. ¿Qué tipo de ancho de banda? Bueno, sabemos que los teléfonos y la voz no ocupan mucho ancho de banda. Bueno, pues entonces ocupo empezar a ver qué equipos a lo mejor lo soportan. Y la más importante que es con nosotros, si la puedo comentar de manera breve, es el cableado, la infraestructura. ¿Qué existe ahorita? ¿Qué es lo que tiene el cliente, verdad? Y llevarlo de punto A a punto B, ¿qué va a conllevar? Bueno, pues le voy a afectar el negocio, es una. Le voy a tener que meter cable nuevo porque es telefonía. Entonces tengo que meter categoría 5E, Cat 6 a cada cuarto, a cada habitación, a cada teléfono IP. Y después ocupo hacer la implementación de los switches. ¿Qué es otra consideración? El aspecto de la red, ¿verdad? ¿Qué van a ocupar? Bueno, pues sabemos que ocupan sea un Cisco Call Manager, Avaya, un Mitel de sistemas de voz. Bueno, pues vamos viendo eso, licenciamiento, etcétera, para sus unidades. Al menos en nuestra experiencia, a esta pregunta, nosotros, pues como nosotros cuando entramos a esos proyectos, nuestras consideraciones al momento de querer migrar de analógica a IP es empezar con el punto final, como lo hemos hecho, y después ver la infraestructura. Y como NBT FiberBridge es el que nos permite utilizar cableado existente infraestructura, bueno, ¿cómo está este cableado? ¿Cómo está distribuido? Y existe algo hoy en día, un protocolo, un estándar que me diga que se puede utilizar lo que tengo para poder hacer una modernización IP. Y ahí es con lo que les mencionamos, lo de las normativas, lo de que a veces es importante estar viendo de que, oye, pues hay un protocolo que me dice, bueno, pues sí, sí lo hay. La CG, bueno, a lo mejor la CG sí tiene esta normativa y me la permite para lo que quiero hacer. ¿Y qué equipos a lo mejor en la industria se rigen bajo esto o lo permite? Mira, NBT tiene un equipo que permite modernizar analógico IP utilizando el cable de un par de Cat3 con un par o los dos pares que hay y siguen esos estándares, ¿verdad? Entonces, esas son en la parte de la física es lo que nosotros hacemos más la consideración. Ya los clientes, como vayan requiriendo ciertos aspectos en su red, que no, es que ocupo que me segmentes la voz y los datos, o como otros clientes, ¿no? De que no, pues es que yo voy a ocupar que esté el teléfono IP y que le conectes la computadora al teléfono IP y que me dividas en segmentación y que esa segmentación, bueno, pues entonces empezamos a ver ya la parte de las configuraciones. Eh, Aquí para la siguiente pregunta, bueno, terminando la última pregunta de telefonía, yo consideraría, en mi opinión, que estas son las consideraciones importantes, entender el punto final IP primero, la parte de qué infraestructura tengo, me sirve, la puedo utilizar, hay un estándar que me lo permita, si lo hay, excelente, vamos por ese lado. Nos comunicamos con este fábrica, a ver qué onda, qué pasó, se puede, no se puede, qué me vas a dar, excelente. No se puede,
Bueno, pues tenemos que meter categoría 5E por lo que los requerimientos que necesita el cliente, ¿verdad? Aquí la siguiente Richard, pregunta. Sí, sí, adelante, Víctor. es lo que te iba a comentar. Hay una pregunta que nos hace aquí el ingeniero Mario de Llano de la empresa Viprotam. ¿Qué tal, ingeniero? Mm. Saber si tenemos switches de 95 watts. ¿Tú qué sabes de esto, Richard? Es una excelente pregunta, el ingeniero Mario. Por el momento, nosotros como marca estamos en proceso de desarrollo. No tenemos ahorita, la respuesta sencilla es que ahorita no tenemos equipos que soporten la clasificación BT, que es la estandarización POE que platicamos, para High Power, PoE. Pero sí, lo que sí puedo decir es de que estén atentos a nuestros productos de la marca NBT porque sí hay productos en desarrollo actualmente con nuestros equipos de investigación y desarrollo allá en Canadá, que ya se están desarrollando equipos para la clasificación BT y para proveer distancias extendidas. Entonces, como les mencionamos, poder llegar a distancias extendidas, que el estándar IEEE, la dice que son 326. Bueno, pero ya hay otro estándar que nos dice que podemos llegar más lejos, como la CG, y con POE. Entonces, ingeniero Mario, al momento no tenemos, pero sí esté atento en los meses o quizás a inicio del siguiente año para los productos que están por venir. Perfecto, Richard. Muy bien, pues nos estamos alargando un poquito, cual es muy bueno. Quisiera, Richard, no sé si la tenemos rápidamente aquí tres láminas, si quieres las comento. Sí, Y adelante. nos vamos con el caso práctico, que yo creo que es un aspecto bastante importante, tu experiencia en estos tipos de casos, ¿no? Aquí el tema con nosotros es precisamente eliminar muchas veces estos puntos intermedios de conectividad. Eh, en las infraestructuras normalmente consideramos IDFs, estos recuadros en rojo representan esos IDFs, que normalmente es el gabinete, el switch, convertidores de medios, corriente eléctrica regulada y demás. Cuando utilizamos este tipo de diseño, lo que estamos agregando a la red es una carga adicional para esos switches de distribución que es mucha información. Todas estas líneas en azul representan esas fibras ópticas que llegan a cada uno de estos puntos intermedios y la cantidad de equipos que se están conectando, el tema de corriente eléctrica en cada uno de estos puntos marcados en rojo. Con nosotros, con NBT, realmente la idea es muy fácil, es tirar cableados, o si ya contamos con esa infraestructura existente, es reutilizarlo y lograr alimentar los dispositivos desde un punto en particular, desde el IDF o desde el MDF, ¿verdad? No necesitamos tener estos elementos adicionales, lo cual reduce los tiempos de instalación, la mano de obra, reducimos los posibles puntos de falla y además tenemos la posibilidad también de integrar un grupo de elementos, hasta 4 tipos de dispositivos iguales o diferentes a través de un equipo de transmisión y enviar esos 4 paquetes de datos por un solo cable. Aquí estamos viendo un par de ejemplos. Una recepción de un hotel. Normalmente en un hotel se tiene, y ustedes lo han visto, esos relojes para poder entender cómo están en otras latitudes, ¿verdad? Muchos de estos relojes a lo mejor son IP, se pueden integrar esos 4 elementos en un solo dispositivo, se consolida y se lleva la información hasta el cuarto de control. Obviamente, tener un sistema de relojes en este estilo, bueno, pues permite estar sincronizado con un servidor NTP que permite tenerlos de forma sincronizada, adecuada y con los horarios reales, ¿verdad? Es un ejemplo, o sea, no necesariamente tiene que ser así, pero por ejemplo, la siguiente imagen que nos habla del control de acceso de cámara consolidados en un solo punto nos permite reducir muchas veces los cableados, los diámetros de tubería de las instalaciones, reduce considerablemente esa cantidad de puntos intermedios como ya lo habíamos comentado anteriormente. En este equipo, por ejemplo, podemos consolidar otros 2 elementos adicionales, pudiera ser un rondín, pudiera ser un sistema de comunicación, lo que ustedes quieran. Pues realmente aquí la tecnología permite hacer la integración de diferentes subsistemas
lo recalcamos nuevamente, no únicamente video, cualquier tipo de dispositivo IP se puede integrar a la tecnología de nosotros. Y ahora sí, Richard, pues te toca la parte de este caso práctico antes de concluir la sesión del día de hoy. Es un caso interesante porque se reduce y espero que nos sigan acompañando, no se desconecten porque esta parte me gusta mucho, cuáles fueron esos aspectos que se consideraron para este proyecto. No es un proyecto, ahorita lo comenta Richard, no es en México, es un proyecto donde se había visualizado una solución o una estrategia de red diferente a la que nosotros proponemos con la tecnología y en donde es importante, insisto, considerar los puntos finales. El diseño de redes ya cambió. Ya no es de adentro hacia afuera, es de afuera hacia adentro, y este es un claro ejemplo. Adelante, Richard. Ahí no, disculpa, no me escuchaba. Sí, No. les menciono que debido al tiempo que nos estamos pasando un poquito, voy a tratar de ser breve, pero explicando qué es lo que se hizo en este proyecto. Algunos de ustedes, a lo mejor que nos acompañó en un Expert Tech de hace unos meses, vieron este diagrama donde lo que estoy mostrando aquí es un proyecto que hicimos con un cliente de un parque industrial con bodegas, etcétera, que sobrepasaban los 680 metros más o menos por 300 metros y que tenían la necesidad de instalar, iban a meter cámaras, iban a meter controles de acceso, intercoms, pero que las distancias pues no les favorecían, ¿no? Cuando ellos nos plantean están en la etapa de desarrollo, como todavía este proyecto se estaba construyendo, está en la etapa de construcción, que literal estaban albañiles, maquinaria, estaban haciendo esta parte. Ya el equipo técnico ingeniero ya estaban viendo cómo iban a hacer la parte de la red para distribuirla. Ellos vienen con nosotros, nos dicen sus problemas, las necesidades y nos dicen qué es lo que quieren poner en este parque por el tema de seguridad, etcétera, las cámaras, sensores. Y aquí tenían algo planteado, algo similar a esto, lo que estamos viendo en pantalla, donde tenían un MDF principal con un grupo de operaciones donde iban a estar unos técnicos viendo, monitoreando todo la plaza, etcétera, el cuarto de control y el MDF principal, ¿no? Que en este caso podemos hablar lo que es el core, que el núcleo y la parte de distribución pudiera ser también un híbrido. Y los IDFs, ¿verdad? IDFs que estaban en diferentes partes del área. Puede que aquí, creo que me hacen falta unos cuantos, pero por el tema de visualización, tenemos como 10 IDFs aquí. ¿Qué pasa? Bueno, sí funciona a primera vista, ¿no? Funciona. Sabemos que el equipo, pues, cada IDF va a ir conectado a ciertas cámaras, controles de acceso, intercoms, etcétera. Y pues iban a estar conectados por fibras en una topología tipo estrella híbrida con anillo hacia el MDF para el tema de redundancia también. Bueno, a primera vista se puede, va a funcionar, ¿verdad? Pero, ¿qué es el problema aquí? Bueno, pues los costos son muy altos. Un IDF están considerando tener un cuartito, que levantaron un cuartito individual o que utilizaron un gabinete de los que se cuelgan para poner un switch y poner el cableado y poner fibra óptica y poner estos equipos para alimentar los equipos que estaban en un radio de los 100 metros o 90 metros que nos permite la norma. Y bueno, la norma IEEE de lo que platicamos. Y pues bueno, no le servía, ¿no? ¿Qué hacen ellos cuando nos integran nosotros, nos preguntan y nosotros hacemos la parte de consultoría aquí? Bueno, pues, ¿qué tal si pudiéramos nosotros reducir la cantidad de IDF contemplando esto de la DAN moderna, ¿verdad? Empezando como que cuánto ancho de banda ocupas, cuánto poder requieres, qué es lo que vas a conectar, bueno, y qué equipos te lo permiten. Bueno, pues nosotros tenemos un equipo que se rige bajo lo que platicaba Víctor, a lo mejor del CG, que nos permite los 610 metros, permite mandar POE clase 4 para hacer negociaciones AT y AF a esas distancias. Entonces sabemos que lo que se conecte y se rija bajo ese estándar va a funcionar porque así dice el estándar. Y al final de cuentas, logramos trabajar con el cliente y desarrollar un proyecto así de sencillo, ¿no? Se ve muy increíble, pero
para ellos fue muy práctico porque como estaba en la etapa de construcción, solo se requería tomar en cuenta un cuarto IDF principal y un MDF y hacer unas conexiones en cada uno de fibra óptica. Aquí lo menciono como un cable de 10 gigabits, pero se estaban corriendo varias fibras por el tema de redundancia. Y en esta parte, ¿qué pasa? Bueno, pues ahora en vez de tener múltiples IDFs con switches que no soportan algún tipo de tecnología de Ethernet extendido, lo logran con nosotros y permite que alrededor de cada MDF, IDF se crea un radio de 600 metros y todo lo que esté dentro de ese radio lo íbamos a poder alimentar, lo íbamos a poder dar una conexión de datos sin la necesidad de tener todos estos IDFs distribuidos que conllevaron a una reducción en el costo de implementación y que esos costos a lo mejor ellos utilizaron para adquirir software, a lo mejor otras modernizar un poco más el cuarto de control donde iban a estar los ingenieros, etcétera. Y se hizo de esta manera, ¿no? Se hizo de esta manera contemplando primero las necesidades del cliente, las necesidades del punto IP, cuánto ancho de banda ocupamos, ¿les sirven los equipos NBT? Sí, les sirve, les va a dar suficiente ancho de banda y les va a dar la parte esta del Ethernet extendido. Entonces, cada MDF, que si le puedes dar acá en la siguiente diapositiva, Víctor, pues ya nos permitía alcanzar todo el área, ¿no? Ellos, al momento de que quisieran hacer un cambio a futuro, tomando en cuenta también los que platicamos de la EIA, la TIA, tomando en consideraciones de cómo iba a estar el cableado, les iba a dar una facilidad de poder implementar otro switch y también tirar una línea nueva. ¿Por qué? Porque no está pasando por múltiples IDFs, etcétera, las líneas. Ya tenían ellos ciertas canalizaciones para futuro y como nuestros equipos también soportan, si llegara a faltar más equipos, pues se puede poner un mini switch o nuestro Flex 4, por ejemplo, que utilizamos y puede alimentar más unidades, ¿no? Entonces, esto lo hicimos. El cliente fascinado, se hizo este proyecto, se termina la construcción y queda esta bodega con la facilidad de poder instalar todos los dispositivos IP, cámaras, intercom, etcétera, reduciendo costos y manteniendo cobertura en toda la área. Entonces, un ejemplo de algo de lo que nosotros podemos hacer si empezamos a ver diferentes tecnologías y empezamos a irnos un poquito fuera de lo que es el diseño tradicional del redes. Ya va cambiando mucho, incluso en la parte física ya está cambiando, incluso en la parte lógica, ¿verdad? Con estas nuevas implementaciones a futuro que vienen, que son la inteligencia artificial, para monitoreo, etcétera, de seguridad. Todo está cambiando y hay que empezar a ver qué tipo de normativas lo están permitiendo, ¿verdad? Em, y bueno, creo que con este ejemplo pues, terminamos esta parte de la presentación. Creo que Hay Grisel una también pregunta, hay Richard. otras preguntas, así es. Sí, tenemos una pregunta, valga la redundancia, Roberto Conci, para lograr el alcance de 600 metros con UTP, ¿se puede hacer con CAT 5E o tiene que ser CAT 6 en adelante? Excelente. Agradezco también por la primera respuesta. No, con gusto, Roberto. Buena pregunta también. Se puede hacer fíjense, esa es una excelente pregunta, Roberto. Regresamos al tema de qué se requiere, qué nos importa en el diseño, ¿verdad? Para responderte rápido, sí se puede con CAT 5E, los 610 metros, y con CAT 6. ¿Qué es la diferencia, verdad? Y esa es una gran pregunta, porque ¿qué es la diferencia? ¿Por qué ocupo uno al otro? Bueno, ¿qué necesidad tengo? ¿Qué conozco del CAT 5E y que el CAT 6 y el CAT 6 con otra variante? Bueno, pues es una instalación interna, es una instalación externa, el ancho de banda que soporta, ¿no? Con nosotros CAT 5E funciona perfectamente, con el equipo que lo va a instalar está bien, entonces funciona con los dos. Pero ahí regresamos al tema de qué es lo que se requiere en la parte de la infraestructura. Hay clientes incluso que ya, ejemplo, que es UTP y ahora utilizan el STP, ¿verdad? Y ahí es donde no se toman en cuenta. Un ejemplo muy rápido que me ha pasado con clientes en Estados Unidos, que me llaman y me dicen, no, oye, que tu equipo y que pasó este problema y qué tipo de cable que tiene instalado. No, pues que tengo un STP. ¿Verdad? Un cable de Shielded Twisted Pair. Ah, ok, perfecto, excelente. Entonces me imagino que es una instalación externa, ¿no? Sí, es instalación externa. Ah, ok, perfecto. Y la pregunta más importante, si está considerando un cable STP es porque ocupa que esté protegido contra radiofrecuencias o algún tipo de
magnetismo, el ruido en el ambiente, y después ya les pregunto, y entonces ese cable lo tienen puesto a tierra en alguna parte. ¿Cómo que puesto? Sí, pues el cable STP es conocido porque trae para ponerlo a tierra y que cualquier voltaje que se llegue a cargar ahí en la línea, pues que tenga a dónde terminar, ¿no? No tengo nada de eso, ¿verdad? Y bueno, pues, le está ocasionando el problema ahí. Tiene le conocemos como el echo chamber, ¿verdad? Que todo el ruido que se está generando por el voltaje, pues está atorado ahí, no pasan los datos. Y se considera ahí de que, bueno, pues entonces hay que entender por qué está poniendo un STP y no un UTP. Bueno, a la mejor ya me estoy divagando un poco más, pero Roberto sí se puede con el GAT5 y GAT6. Muchas gracias, Richard. Ahí, disculpa. Gracias. No, es que de verdad que el tema da para mucho, ¿no? Hay muchas consideraciones. Nos ha tocado eh, apoyar a muchos proyectos. De pronto hay muchas anécdotas, hay mucha información que se puede dar, que se puede uno compartir, ¿verdad? Porque cada caso es muy particular. Este ejemplo que nos da Richard es un caso. Hemos tenido implementaciones desde cero, hemos tenido implementaciones que nacen con cable coaxial, donde mucha gente podría decir es que el coaxial yo ya no lo uso, pues por el factor distancia que nos puede dar ese tipo de cable, se tiene que implementar. A veces tenemos un caso, por ejemplo, en Querétaro, donde cámaras de 15 watts, bueno, en realidad de 13 watts, se instalaron a 1100 metros de distancia. No se tenía corriente eléctrica en sitio, se necesitaba alimentar por obvias razones los equipos y lo que terminamos por hacer es un diseño considerando todos los factores, sobre todo el factor distancia y los requerimientos del punto final. Y con eso logramos alimentar esta cámara a esa distancia. ¿Qué tuvimos que sugerir? Cable coaxial. Con cable UTP llegamos a cierta distancia, 610 metros. Con cable coaxial, dependiendo del grosor del cable, podemos lograr hasta 1830 metros. Entonces, sí es muy importante y de ahí surge precisamente la siguiente lámina y prácticamente es la última lámina del día de hoy, donde para el desarrollo de proyectos, muy importante conocer qué vamos a instalar, cuáles son esos dispositivos IPs que vamos a implementar en este proyecto, cámaras, teléfonos, sensores, en fin, cualquier dispositivo, qué modelo es el que vamos a implementar. Nosotros, de preferencias, bueno, preferimos que nos compartan el modelo de equipo para bajar la ficha técnica y poder revisar todos estos aspectos que tienen cada uno de estos equipos, ¿verdad? En cuanto a cuál es la necesidad de potencia, cuál es el requerimiento de ancho de banda, ¿verdad? Principalmente para eso, ¿no? ¿Qué otro dato necesitamos? Saber si es una infraestructura nueva, como ya lo comentaba Richard, o es un lugar que ya existe, que ya se tiene un cableado preexistente y que tal vez podamos reutilizar. ¿Qué tipo de cable? Bueno, dependiendo del tipo de lugar, sabremos si es coaxial, UTP o 2 hilos, cuáles son esas distancias máximas y, por supuesto, contar con un plano que nos permita ubicar cada uno de estos elementos. Nos lo acaba de mostrar Ricardo con este ejemplo donde ya se tenía visualizada la ubicación de los IDFs. Sin lugar a duda, nos ayuda muchísimo conocer cómo van a estar ubicados los diferentes elementos, qué equipos son los que se van a instalar, cuáles son esas trayectorias de tubería y de cableado que se están visualizando, y con eso nosotros podemos ayudarles al desarrollo de proyectos, ¿verdad? Entonces, sí es importante, son preguntas muy fáciles, muy rápidas. Muchas veces nos preguntan, oye, tengo 5 cámaras a 200 metros, ¿qué me sugieres? Y esas cámaras están juntas, están en estrella, hay dos o tres que están cercanas. O sea, sí necesitamos de alguna forma entender bien el proyecto para poder sugerir alguna solución específica de estos, con nuestros equipos, ¿verdad?
Entonces, es muy importante eso. No sé si tenga alguien